Dos ejemplos en la Edad Moderna y el resto son ejemplos en el ámbito de la Edad Contemporánea, aunque solo hay un ejemplo, o bueno, dos ejemplos en el ámbito del arte, dentro de la literatura. Juan Pardo de Tavera fue eclesiástico y político español, consejero de la Inquisición, fue obispo de Ciudad Rodrigo en 1514 y de Santiago en 1524, presidente del Consejo de Castilla entre 1524 y 1539. Defendió los intereses castellanos frente a la política imperial de Carlos V o Carlos I de España y también además destacó como arzobispo de Toledo en 1534. Al finalizar la presidencia del Consejo desempeñó el cargo de inquisidor hasta 1540. Un hombre que fue religioso y político y defendió los intereses de la corona castellana frente a la política imperial de Carlos V que quería imponer en Castilla. Pardo de Tavera. Andrea Navajero fue escritor y diplomático italiano, cronista oficial de la República Veneciana en 1516, embajador ante las Cortes de Carlos V en 1526 y de Francisco I de Francia en 1528. Conoció en Granada, en la celebración de la tornaboda del emperador, a Juan Boscán, a quien incitó a utilizar los métodos italianos. Y una de las obras es Viaje hecho en España y en Francia en 1563. Un hombre, bueno, pues, que dejó huella en la literatura y en la política de su país, y sobre todo en la República Veneciana. Carlos Ibáñez de Ibero fue geodesta y militar español, fundador de la moderna geodesia española. Inició la publicación del mapa de España a escala 1:50.000, siendo director del Instituto Geográfico y Estadístico y presidió la Comisión Internacional de Pesos y Medidas desde su fundación entre 1875 hasta 1891. La geodesia es el estudio y el movimiento del planeta. Luis Fernández de Córdoba fue diplomático y militar español. Tras fracasar en un intento de sublevar a la Guardia Real en 1822, huyó a Francia, de donde regresó con los 100.000 hijos de San Luis en 1823. Desempeñó labores diplomáticas en París en 1825 y en Lisboa en 1862. Y fue ministro en Copenhague en 1827 y plenipotenciario en Berlín en 1829. Y durante la Primera Guerra Carlista comandó entre 1865 y 1866 el ejército del norte del bando isabelí. Después de participar en la fracasada insurrección de Sevilla en 1868, se exilió a Portugal. Bueno, aparte de que los 100.000 hijos de San Luis lo que trajeron a España fue la imposición del absolutismo y el segundo periodo de Fernando VII con el absolutismo. Durante el reinado de Fernando VII se produjo dos periodos del absolutismo y el trienio liberal. Después de la Guerra de la Independencia, Fernando VII, eh, tras bueno, llegar a Valencia, impuso el absolutismo. Muchos de los liberales en ese primer periodo se marcharon a otros países europeos. Con el trienio liberal acató la Constitución de 1812, que fue la PEPA, que se promulgó el 19 de marzo de 1812, y a partir de ahí, bueno, pues se la conoció como la PEPA por el Día de San José. Estuvo 3 años acatándola, pero finalmente pidió ayuda a los 100.000 hijos de San Luis para volver a imponer el absolutismo en España. El propio Fernando VII. Antonio Pedro Ríos fue jurista español, especialista en derecho mercantil. Realizó numerosos estudios sobre la sindicación de acciones de las sociedades anónimas. Fundador del Círculo de Estudios Jurídicos, fue decano del Colegio de Abogados de Madrid en 1973 y presidente del Consejo General de Abogacía en 1974 y de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados en 1976. En las primeras Cortes Generales de la Monarquía entre 1977 y 1978 fue senador por designación real. Y la obra es La Anónima Actual y la Sindicación de Acciones de 1969. Un hombre que prácticamente dirigió diversos círculos, como los estudios jurídicos, aparte también de ser decano del Colegio de Abogados de Madrid, el Consejo General de Abogacía, también el de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, que la dirigió, es decir, entre 1973 y 1976. Y luego fue político, porque fue senador por designación real en las primeras cortes monárquicas y bueno, sí, monárquicas y también constitucionales, porque fue entre 1977 y 1978. Agustín Rodríguez Sagún fue abogado y político español, hijo de un antiguo dirigente de Izquierda Republicana y amigo de Claudio Sánchez Albornoz. Cursó estudios de bachillerato en Bilbao. En 1954 terminó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valladolid y la de Ciencias Económicas en la de Deusto. Diplomado en Políticas y Economía por la Universidad de Caen en Francia. Estudió Organización y Dirección de Empresas en Sheffield, en Gran Bretaña en 1956. Ambos dejaron huella en el ámbito de la abogacía. Aparte de ser jurista,
Rius o Antonio Pedro Rius como abogado Agustín Rodríguez Saúl. Vicente Enrique y Tarancón fue cardenal español. Doctor en teología por la Universidad Pontificia de Valencia, fue nombrado cardenal en 1969 por el Papa Pablo VI en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Española desde 1971 hasta 1981. Llegó a ser figura clave en la transición del franquismo hacia la democracia. Desarrolló además una gran labor de magisterio que quedó reflejada en numerosas obras o escritos. Perteneció a la Real Academia Española de la Lengua desde el año 1969. Y una de las obras es La Iglesia en el mundo de hoy de 1965. Un hombre, bueno, pues que fue religioso cardenal y que bueno, tuvo diversos puestos importantes, sobre todo el de presidente de la Conferencia Episcopal Española durante 10 años, y luego una de las figuras más importantes de esa transición del final de la dictadura franquista hacia el periodo de la transición democrática y sobre todo la democracia en España. José Luis Villalonga fue escritor, actor, periodista y aristócrata español, hijo del marqués de Castebel, grande de España, y de la hija del marqués de Portago. Se negó a seguir la carrera diplomática. A principios de los años 40 empezó a colaborar en varios diarios, Destino, Diario de Barcelona y el Noticiero Universal. Residió un tiempo en París, donde colaboró en Paris Match y publicó sus primeros libros. Participó también en algunos filmes como actor y bueno, una de sus obras es Encuentros y Encontronazos de 1995. Ambos fueron importantes en la cultura religiosa e intelectual de España. Federico Rubio y Galí fue médico español. Estudió medicina en la Facultad de Cádiz, donde obtuvo el título de licenciado en 1850. Tuvo entre sus maestros a Manuel José de Porto y a José Gardoqui, en unos años en los que había comenzado ya a declinar la importante escuela anatomoclínica gaditana, encabezada durante las décadas anteriores por Francisco Javier Laso de la Vega, alumno brillante que ganó la plaza de ayudante de disector en 1845 e incluso publicó un manual de clínica quirúrgica de 1849 antes de graduarse. José Eugenio Olavide fue médico español, estudió medicina en la Facultad de Madrid y obtuvo el título de licenciado en 1858. Al año siguiente marchó a París, donde completó su preparación clínica. Y una de las obras es El parasitismo o morbilismo vegetal de 1852. Dos médicos importantes y que dejaron huella en la ciencia española. Maximiliano Ibáñez fue abogado, publicista y político chileno. Hombre de acción, cultivado y liberal, destacó como ideólogo del parlamentarismo chileno y la obra es el régimen parlamentario en Chile. Dejó huella pues, en el ámbito de la abogacía, publicista, pero también dentro de la política de su país como de la de Hispanoamérica. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado estos ejemplos, que la mayoría son del ámbito de la abogacía, también de la ciencia, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.